Saludos a todos, queridísimos lectores. Hoy venimos a presentar el número 8 de la revista vinculada a Mundo Piperino llamada Rasgando la Penumbra. Saben que es única en estilo, en dirección y que sorprende. Sorprende porque el oficio del periodismo se encuentra maltratado por partida doble. Primero, los periodistas, que han olvidado lo que es respetar su profesión y tener personalidad. Y segundo, la censura con la que nos encontramos y que pronto será más exigente. No nos asusta para nada. Mientras exista un mañana, existirá una nueva oportunidad para poder continuar haciendo periodismo libre y facilitárselo hacia aquellos que luchan por lo auténtico. Esto les puede parecer a ustedes una metáfora preciosa, amigos, pero es la realidad. Y una servidora piensa así. Es muy duro ir por libre, es muy duro llevar a cabo lo que se predica. Sabemos que hablar es muy sencillo y que quien se limita a hablar en realidad poco está haciendo. Pero hay que tener coraje para aceptar que cuando no se pasa por el aro o no participas en ciertos juegos, hay quienes te dan la espalda. Y aquí entrarían los gobiernos y esas supuestas libertades que tendríamos ahora. En estos momentos hay mucha incertidumbre, todos son rumores y los internautas nos ponemos en la peor de las tesituras. Intentamos ofrecer un poco de todo, una línea libre en la que los participantes pueden expresarse, ofrecer perspectivas, estudios con sus pertinentes fuentes. Hay cosas en las que ni yo misma coincido, pero Rasgando la Penumbra no ha nacido para ser una extensión de mí misma o para realizarse lo que yo crea que debe hacerse, sino para poner en práctica nuestros derechos de expresión y de prensa. Por eso digo que mientras exista un nuevo día, existe una oportunidad para volver a intentarlo, porque eso es algo que se lleva dentro, es algo que nos ayuda a conectar con nosotros mismos, que enseña que realmente se puede renacer, que podemos adaptarnos sin perder la esencia, que podemos buscar otros métodos, continuar siendo auténticos, lo que se conoce como morir de pie. Llevo los suficientes años en esta profesión como para saber lo que es empezar de cero o la importancia de probar nuevas tácticas. Lo que más me enorgullece de todo esto es que no solamente ustedes siguen a nuestro lado, sino que la comunidad está creciendo. En esta ocasión hablamos en profundidad de los temas que más se han tratado estos últimos meses para aproximarnos a ellos desde la tranquilidad que supone desarrollarlos. Debido a que en España es complicado ampliar versiones y la información parece que está un tanto sesgada, hemos tenido que hacer uso de fuentes internacionales. Y para evitar ser catalogados de magufos, muchos datos son de los propios organismos oficiales que están implicados en los próximos acontecimientos que van a hacer un gran cambio en el paradigma socioeconómico. Por otro lado, tenemos que destacar los aportes de otros colaboradores y medios que tan gustosamente nos han cedido una serie de aportes de armas tomar, cuyos contenidos invitan a replantearse las cosas, a investigar por uno mismo y están plagados de referencias, nombres, cifras. Y por último, pero no menos importante, tenemos dos reportajes muy especiales. Uno es sobre el acoso organizado o el gunstalking, que lo llaman, incluyendo armas psicotrópicas y cibernéticas. Nos consta que es un tema que hay que coger con pinzas, dada a la complicación que se tiene, dada su condición abstracta, que recae en testimonios, experiencias personales y no siempre se puede demostrar. Pero eso no significa que no haya un ápice de verdad, que no esconda una realidad que además se ha puesto en práctica a nivel sociopolítico y a lo largo de la historia. Hicimos en su momento un reportaje en el número 3 sobre Viactech y el reconocimiento fue máximo. Desde aquí lo agradecemos mucho. Este número, el número 8, puede ser una segunda parte al respecto. El segundo reportaje es sobre la extraordinaria labor de justicia poética. Cota Cabezudo no solamente ha recibido una buena estocada, sino que el silencio que le protegía se ha roto, por fin, gracias a la aparición del documental En el nombre de ellas, disponible en Netflix y que
por supuesto, da voz a las víctimas. Desde Rasgando la Penumbra queremos felicitar en primer lugar a las mujeres afectadas, que son el gran ejemplo de supervivencia, fuerza y tesón, a los profesionales que han hecho posible la elaboración del documental, a Melchor Miralles, director de It Magazine, y por último, pero no menos importante, al responsable de que se haya hecho justicia, Mario Díez. Amigos, son conscientes de que no me gusta mucho hablar de mí misma, pero ya saben que estuve una temporada colaborando en la dirección de It Magazine y he cubierto varias veces algunos de los casos que han recaído en justicia poética, he realizado reportajes, entrevistas, he atendido a muchos. Eso me dio el privilegio de conocer un poco, pero lo suficiente, de cómo funciona el equipo Justicia Poética y de cómo ha vivido en primera persona algunas cosas el señor Díez. No pretendo dármelas de protagonista o hacerme la interesante, porque aquí el pilar real, fuerte, es esa asociación, la imagen de Mario y todos los que llevan años a su lado. Yo conocí al señor Díez en un momento muy polémico entre varios entonces referentes comunicadores que... Bueno, la situación me tuvo que empujar a tener que guardar un perfil bajo debido a ese malsano interés que tenían alguna persona por ahí en justicia poética. Hubo quienes buscaban apropiarse de muy malas maneras de la pulcra estela de esta asociación y acaparar lo que no merecían, ni merecen. Me pilló en medio de todo esto y fue muy desagradable estar entre según qué gente carroñera que no tenía escrúpulo alguno para hacer de la investigación un circo. Otros no. Otros comunicadores realmente mantenían un apoyo honesto hacia esta lucha. No voy a dar nombres. En el reportaje que he realizado de Cote Cabezudo explico una serie de cosas que influyen mucho en el trato y en la recepción de una información, y eso es de lo que se valen ciertos sujetos a los que se les da un altavoz y acaban destrozando todo a su paso. Un ejemplo es la famosa entrevista que tuve que guardar durante años diciendo que la había perdido porque el director de un medio estaba obsesionado con exprimir a la mujer que me había confiado ciertas declaraciones. Este podcast a nivel España no ha sido nada difundido, ¿vale? No hay medios de comunicación que se mojen. Hay alguno hay. Desde aquí también un abrazo a Melchor, que ha sido la persona que desde el minuto uno, el único periodista que se ha puesto de nuestro lado, la verdad. Melchor, un abrazo muy grande, te lo mandamos desde aquí, te tenemos mucho aprecio. Y bueno, por eso resulta un poquito pues difícil. Bueno, y Alba Lovera también. Sí. También ha estado muy pendiente de mí. Yo hice una entrevista, la primera entrevista que hice así, además me acuerdo que estaba la voz distorsionada y demás, yo estaba muy acojonada con aquello. Y tampoco, hombre, no me abrí en canal, obviamente, porque, bueno, yo que sé, en ese momento no estaba yo pensando en destriparme, ¿no? Sí. Y siempre ha estado pendiente también de cómo se encontraba todo, de documentar. Sí. Y y de aquí le mandamos un abrazo muy muy grande. La verdad. Gente que cuando su líder desapareció, que entonces sí era un líder, sí tenía influencia, empezó a entender algunas cosas y sí que ya me dedicaron correos de disculpa, de ánimo incluso. Yo lo agradezco, porque rectificar es de sabios. Yo soy la primera que hace autocrítica, por eso no señalo a nadie, no menciono a nadie, porque en el fondo bastante tengo conmigo misma. Y el presente es muy rico y enseña muchas cosas y es una puerta a seguir creciendo, cosa que otros quizá no hayan hecho. El ejemplo lo tenemos en la evolución de nuestros actos. Unos compañeros han avanzado y yo me alegro por ellos, porque, bueno, sigo apoyándoles. En eso consiste este trabajo. Pese a nuestras diferencias, entendemos que lo verdaderamente provechoso es quedarnos con lo que suma. Y otros, que ni siquiera los reconozco como compañeros, que, bueno, ahí se quedaron. Y esta publicación que he hecho para Rasgando la Penumbra no es apto para todos los públicos porque debe leerse haciendo memoria, si es que hay aquí algún aludido,
y entendiendo que no es una crítica, sino una serie de conclusiones que no deberían de caer en el olvido. No pretendo ignorar tampoco a quienes sí estuvieron a mi lado desde el primer momento porque sabían lo que había detrás de según qué movimientos, de según qué personajes y sabían cómo era yo y siguieron allí. No soy perfecta, ni mucho menos. Es más, ha habido quienes me han vapuleado por no ir con las suficientes picardías o por no actuar desde un punto más egoísta o más interesado. Pero a mí me alimenta más poner en práctica mis valores. Y lo digo aquí, abierta y públicamente, porque creo que no tiene nada de malo o de vergonzoso. Sé que las nuevas incorporaciones de Mundo Viperino o de Rasgando la Penumbra están confusas, no saben a lo que me refiero o... no importa. Quédense con las conclusiones, que es lo verdaderamente enriquecedor. Y con el hecho de que hay que conocer las dos versiones de una historia antes de juzgar. Eso se tiene que hacer mucho en investigación, por no decir siempre. Aunque el tiempo pone todo en su sitio. Sobre todo en casos tan delicados como los que lleva Justicia Poética. Si yo quisiera sacar tajada, amigos, es tan fácil como adoptar el papel de mujer florero, subastarme a la corriente del momento y no tendría ni que estar expuesta, ni salir a cámara. Que no me gusta demasiado. Así que, como les decía, en este reportaje sobre Cote Cabezudo se habla de la actitud de la gente, de los medios de comunicación oficialistas y alternativos, de cómo juegan con nuestras ideologías y de cómo pagan justos por pecadores. Y no lo digo yo, sino la propia asociación del señor Díez. Puedo decir, desde el mejor de los sentidos, que Justicia Poética es más de lo que parece, o más de lo que intenta exponer, porque su día a día no se enfoca en la apariencia, en redes, en estar haciendo discursos, sino en el peso de sus acciones, en estar todos concentrados en atender a quien de verdad lo necesita, desde una crítica, todo se ha dicho, hacia esa locura de sistema que vivimos, con honestidad. A mí me gusta luchar y crear. Me gusta ser parte anónima, sobre todo, de algo bueno que se construye, e intento trasladarlo en la medida de lo posible a mi forma de hacer periodismo. Por eso hablo de la labor del señor Díez y su equipo. Insisto en que ustedes tienen la última palabra y desde luego no pretendo convencer a nadie de nada, cada cual con sus gustos, sus inclinaciones y su propia responsabilidad. Repito que, en este caso, en la revista, lo que se ha hecho es una labor de documentación, diseccionando momentos clave del caso Cote Cabezudo y, por otro lado, mi impresión como periodista experimentada, independiente, que lo ha contado en primera persona y con la cabeza fría. Sobre todo, lo que más me gustaría es llegar a ustedes. Justicia Poética, recordemos, está en parte vinculada a It Magazine, revista digital, medio de comunicación alternativo, independiente, que animamos a todos ustedes a que lo redescubran. Digo redescubrir porque tiene mucho más de lo que en apariencia se ve, insisto. Nos hemos quedado con el caso de Cote Cabezudo y en verdad la labor de esta asociación y su medio es muchísimo mayor. Cambiando de tema, hace 2 meses aproximadamente, en junio, lancé una especie de reflexión o pensamiento en voz alta sobre el número 1 de Rasgando la Penumbra. Queremos que sea algo especial y en él se incluirán peticiones de ustedes, los propios lectores. Se hará con motivo de su aniversario en 2024, ya tendremos 2 años. Y, entre otras cosas, celebramos que hemos saltado de la publicación periódica a la de libros, mientras continuamos trabajando en plataformas totalmente desmonetizadas y por ello de acceso libre y gratuito como iVoox, que volvió a reactivarse por las peticiones, como YouTube, como el blog, siguiendo la línea editorial. Así que poco más podemos añadir. Hay otros muchos proyectos y viajes pendientes, ya lo saben, amigos, pero tiendo a ser discreta y prefiero que sea el tiempo el que demuestre. Siguen en el aire, se siguen puliendo detalles y, caray, que lo bueno lleva lo suyo. Ya estamos añadiendo contenidos para Rasgando la Penumbra número 9, disponible en noviembre, y hasta entonces seguiremos a su lado, conectando con todos ustedes y haciendo camino al andar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.